Buenas noches, mis queridos alumnos, ¿cómo están? En la clase anterior estuvimos viendo una parte de la narrativa dentro de la literatura paraguaya y que justamente se ubicaba dentro de la corriente realista. Y sabemos nosotros, verán, de que estos escritores han abandonado ese mundo mágico, ese mundo encantado, creado por otros artistas que representaban a otras escuelas y otros movimientos y se lanzaban justamente por presentarnos una realidad mucho más objetiva. Y así nos encontramos frente al realismo dentro de la literatura. Y hoy otra faceta justamente de ese realismo que viene muy emparentado justamente con este movimiento literario, vamos a desarrollar el naturalismo dentro de la literatura paraguaya. El naturalismo es un movimiento artístico literario justamente muy emparentado está con el realismo. La diferencia entre uno y otro es prácticamente ínfimo, considerando de que es una proyección del realismo, pues este movimiento, me refiero al naturalismo, reproduce la realidad con total objetividad y señala dos aspectos de esa realidad. Señala lo más sublime, así como también los más vulgares. Entonces se desarrolla entre esos polos el naturalismo dentro de la literatura. ¿Y qué características presenta esta corriente literaria? El determinismo, justamente por esa visión objetiva de la realidad, esta, vamos a decir, ideología, entra a jugar, entra a tallar muy fuertemente dentro de la producción literaria naturalista, en donde el que nace para morir debe morir, el que nace pobre morirá pobre, el que nace para poder sufrir debe sufrir. A esa visión se refiere, ¿verdad?, el determinismo. Por otro lado, el pesimismo, el que se pesa un arante boí, no hay forma de mejorar, soy pobre, por lo tanto seguiré siendo pobre. Esa es la visión justamente naturalista dentro de la literatura. Por otro lado, esa condición humana influenciada por la herencia genética inclusive. Ahonda justamente en la historia genealógica de los personajes para poder presentarnos un defecto de un determinado personaje, recurre a los ancestros para ver que si el padre contrajo en un momento dado de su vida una enfermedad, el hijo hereda también esa enfermedad o se transmite de una generación a otra. Por otro lado, también se rechaza el romanticismo porque aborda justamente la realidad literaria desde la objetividad, no desde la razón ni desde el corazón, sino que justamente se proyecta hacia la realidad y por otro lado también tiene muy en cuenta el entorno social. Roa Basto es uno de nuestros escritores que mucho ha producido dentro de esta corriente y hoy quiero compartir con ustedes Pirulí, justamente para poder invitarles a leer toda la obra de Roa Basto, que de hecho no se van a arrepentir, al contrario, se van a encontrar con muchas situaciones crudas porque él justamente nos pinta esa realidad desde una visión naturalista. De hecho, vamos a encontrar también en sus obras muchísimos elementos realistas, pero a nosotros hoy nos interesan los elementos naturalistas que podamos encontrar en su obra. Yo sé que de repente ustedes ya conocen esta obra, este cuento que forma parte de la obra del Torero entre las hojas. Me refiero a Pirulí y dice: Pirulí, grita la mujer hacia el rancho sin dejar de meter entre los dientes del trapiche los trozos de caña dulce que va sacando de una pila. Al agacharse, el humo del cigarro se mezcla al vapor del rocío. Pirulí, Pirulí, eyupue. Vuelve a gritar Eleuteria por el costado de la boca, urgiendo a alguien que tarda en aparecer. Sus manos vivorean junto a las muelas cilíndricas, respondiéndolas su mascada de hinchados canutos que caen del otro lado del bagazo planchado casi seco. El mosto gotea espeso y fragante de los cilindros de madera que gimen una vez a cada vuelta con un gemido cadencioso y soñoliento
de eje de carreta, al girar el malacate del que tira un matunguito apelechado y rengo. Ahí nos presenta justamente un elemento natural, un elemento justamente en donde nos presenta, ¿verdad?, situaciones muy vulgares. Un caballo que le llama matungo y encima le da esas características, vamos a decir, señalando los aspectos negativos, esa tendencia negativa. Apelechado y encima otra vez rengo. Elemento netamente naturalista. En la espuma rosada del amanecer que aún tiene coágulos de noche, al borde de la islita boscosa, la mujer y el caballo se mueven como las figuras de un sueño que poco a poco van adquiriendo consistencia y realidad. El chillido del trapiche sube y baja como un hueso roído bajo la piel de rumores píos y mugidos que los gallos hilvanan de rojos cornetazos, uno tras otro, cada vez más remotos. El horizonte invisible empieza a moler luz, como el trapiche de Eleuteria muele la caña de la cosecha en la menuda zafra doméstica. Las ollas negras se van llenando lentamente. El caldo verde y espumoso atrae las lechiguanas del monte y suman ávidas y mareadas en el olor azucarado. De las ollas o del bagazo van al lomo del caballejo, cuyo cuero sarnoso, comida de huras y yatebúes, se estremece al contacto de las tropetillas aladas. Fíjense, otro elemento netamente naturalista, elemento sórdico, elementos negativos, elementos que muestra justamente la situación de ese caballo, y de hecho esto mismo nos va a representar la realidad vivida por esta mujer, doña Eleuteria. Nos dice ahí justamente cómo es el caballo. Cuero sarnoso lleno de sarna, comida de huras y yatebúes. Pobre caballo. Y tiene que estar trabajando como para poder producir justamente la ansiada miel. Mosto y quereza, pus y miel, humo, luz y vapor, movimientos, recuerdos, sonidos, hacen mezclados el espeso jarabe de la mañana que araña más que el tabaco la garganta de Eleuteria. Crisanto alvarenga viudaré, ¿qué le dice? Fíjense cómo presenta don Augusto Roabasto estos elementos netamente naturalistas. Si bien es cierto, no abandona la realidad, sino que nos presenta una realidad bastante objetiva de la situación vivida por esta mujer. Ya por los relatos nos vamos a dar cuenta de que Eleuteria es una viuda, además de eso pobre, y encima otra vez, como si toda fuera poco, le tiene a maltraer a este pobre animal. Porque fíjense, mosto y quereza, dos elementos que de repente no tendrían que ir juntos. Falta de limpieza. ¿Y con qué relacionamos justamente esa falta de limpieza? Con la pobreza, con la ignorancia. Porque ella va a producir, ¿bajo qué condiciones doña Eleuteria va a producir la miel? Pus y miel, ¿verdad? Realmente crea una sensación no tan agradable al espíritu. Y eso es lo que pretende un escritor naturalista. Como en este caso, me estoy refiriendo a don Augusto Roabasto. Pirulí mitaitepotí. Vuelve a llamar roncamente, más feliz que irritada contra el crío dormilón. Nos presenta ya al hijo. Pirulí, por lo menos yo me hago la imagen de que no va a ser un niño bien cuidado, bien fornido. Y por algo justamente se aferra al sueño. Probablemente no está bien alimentado, probablemente no descansó bien la noche, probablemente no estaba disfrutando de su inocencia o de su niñez, estaba trabajando, por eso no podía levantarse aún.
Ya voy, mamaita. El rostro atestado de Eleuteria sonríe en secreto. En la puerta del rancho aparece por fin un Mitaí flaco y desnudo, con las greñas duras y las facciones aún adormiladas. Bajo la capa de sueño que se está resquebrajando, la carita de comadreja de Pirulí es hermosa y terrible. Sus extremidades tienen la flexible nerviosidad de los adormideras. Por su boca díscola ya empieza a manar la sonrisa como un tajo de sol sobre un guijarro limpio y cobijo de arroyo. Bajo la piel oscura ya está despertando también el diablito naranjero. ¡Ajata mamamaita! Eleuteria no vuelve el rostro. Sabe que su hijo se está acabando de vestir en la puerta del rancho. Primero se ha enfundado el pantaloncito lleno de remiendos. Pantaloncito lleno de remiendos. Justamente ya nos presenta ahí la condición social y económica de nuestro personaje, de Pirulí. ¿Cómo se viste? No se viste como los ricos, se viste como los pobres. Y otra vez, los más pobres entre los pobres, porque ni su pantaloncito tenía sano. Estaba lleno de remiendos. Netamente una expresión naturalista. Se ata el cinto de cuero trenzado del que cuelga la jondita de goma con horqueta de guavira. Luego se viste la blusa, enorme porque fue del finado. Eleuteria le achicó un poco las costuras, pero se olvidó de las mangas. Ahí está, es lo que decíamos nosotros como una de las características, la condición humana influenciada por la herencia. No nos presenta todavía a nosotros cómo fue el padre de Pirulí, que ya había fallecido. Pero Pirulí hereda. ¿Hereda qué cosa? La camisa del padre. No tiene él su propia camisa. Tiene una camisa heredada, una herencia. Aborda una problemática social también don Augusto Roabato en esta obra. Pirulí se las arrolla alrededor de los brazos, mientras sus dedos trabajan con los pliegues sucios y rotosos. En los bolsillos cantan las bolitas de vidrio y un poco más sordamente los bodoques de barro colorado cocidos al sol, a cada uno de los cuales Pirulí encomendará certeramente en el cuero de su ondita la muerte de un Shoshin o de un Javier Koroshire. Sí, Shekaraicuera, ese es mi muchachito. Ahí donde le ven ustedes, cabezudo pero lindo pona, como un tanga hecho de cera de Bai Poshu, retrato vivo y chiquito de su pobre cristanto que en papante descanse. Hay que ver las carnas invernices que le saca, moscas de ceniza entre el cabello oscuro. Le quebranta a cada paso hasta los huesos del alma, pero le quiere más que a su vida, porque solo se quiere en este mundo lo que se paga con dolor de corazón. Pobre Pirulí, ¿verdad? Un niño muy querido sin límites, ¿verdad? Por su madre, pero por otro lado justamente condenado por su propia herencia, por su condición de pobreza. Decíamos justamente ahí de que el entorno social y la visión determinista de la realidad. Pirulí nació pobre y probablemente está condenado a vivir pobre y a morir pobre. Esa era la visión que tenían los naturalistas dentro de la literatura también, y así produjeron los escritores. ¡Guau, mamaita! Eleuteria, tomada de improviso por el cariño y empujón del chico, casi mete la mano en el trapiche. Mitaite potí, ya me asustaste otra vez. Demonio tiene. Mamaita, guau, te dije no mánico. Poco te asustás de varte voy. Bueno, quédate aquí, atender el trapiche. Voy a traer leña para hacer eleira. Sí, mamaita. Eleuteria toma el machete de Barcelona y se interna en el montecito. Brillante hierro, afilado, herido por la luz
oscura ella con el trapo floreado atado en la cabeza, el cuerpo enjuto, aún joven, casto ahora a fuerza de la ausencia de su hombre muerto, de una mala puñalada, aunque no muerto del todo porque está creciendo, viviendo de nuevo en este cachorro levantisco que tanto se le parece, que ha heredado su inclinación irresistible a desafiarlo todo, a burlarse de todo con un coraje feroz y sonriente. O sea que Pirulí, por otro lado, es todo un personaje. Nos presenta ahí el escritor como un personaje audaz, valiente. Va a heredar justamente nuevamente esa actitud del padre que fue muerto de una mala puñalada. Y la imagen del padre se proyecta justamente en el hijo, se proyecta en Pirulí. ¿Pero cómo vive? Pirulí está condenado justamente a ser la figura del padre dentro de esa familia. No a superar esa condición, sino más bien a repetir esas conductas manifiestas que en un momento dado el padre ha demostrado. Ahora le corresponde, le toca el turno a Pirulí, acompañado por su madre. Pirulí mete en el trapiche una caña tras 8. Ve gotear el mosto verde, bebe 1 o 2 tragos en el hueco de sus manos. Ve caer el bagazo blanco del otro lado. Ve volar las lechiguanas ahitas con sus 20 tecitos de seda, preñada de azúcar, a punto de estallar. El andar giratorio y reino del matungo atado al palo del malacate le da sueño, bosteza, se aburre por algo. Levanta del suelo un macizo garrote y lo introduce en el trapiche, en lugar de la caña. El caballejo ciego y apelechado encorva el espinazo. Estira por encima de sus fuerzas, pero no puede. El trapiche pesa ahora más que la bordaleza de miel que suele llevar al pueblo tirando el carrito. Pesa más que el arado. Se ha vuelto pesado como el mundo. Los rodillos se atascan en el garrote. Es imposible levantar un tranco más, la mitad de su medio tranco siquiera. Pirulí frunce los labios vagamente satisfecho y retira el garrote de la muela. El caballejo fatigado espera, con las verijas humidas y palpitantes por el esfuerzo, derramando una diarrea flemosa y sanguinolenta. Pobre caballito, pobre matungo apelechado. No solamente sus carnes le iban carcomiendo esas uras, sino otra vez tenía que ser jugado por Pirulí, tenía que ser víctima de las bromas de Pirulí, y encima, como si toda fuera poco, iba derramando una diarrea, como dice ahí, flemosa y sanguinolenta. Ney que caballute potí, vamos pues. El matunguito no oye, no se mueve. Entonces Pirulí desenreda el cin, su hondita y le dispara. Su espinazo vuelve a curvarse en el estirón. Reanuda su marcha renga y cansina. Ya no daba más. Ya no daba más nuestro matungo. Ahí justamente nos presentan nuevamente elementos netamente naturalistas. Aquí no va justamente hacia los más sublimes, sino se proyecta hacia los más vulgares. Es una copia de la realidad. Tenemos elementos enteramente objetivos dentro de la obra, pero sin embargo, ¿qué es lo que prima? Justamente ese ambiente sórdico, ese ambiente vulgar, ese ambiente de bajeza humana es lo que prima. Empezando por nuestros personajes. Eleuteria, una mujer viuda, pobre, condenada al trabajo. Nos dice inclusive ella perdió, por más que al perder a su marido, ella perdió su condición de mujer.
porque se quedó justamente al cuidado del hijo a quien le debe hacer crecer. No para poder buscar una nueva vida, sino para poder justamente ahí reproducir esa conducta que había asimilado o asumido su padre dentro de otro contexto. De ahí justamente esa visión determinista de las obras naturalistas. Y Pirulí se desenvuelve justamente en ese ambiente de pobreza, en ese ambiente de trabajo, en ese ambiente de sacrificio. Pero él no pierde su viveza, ni tampoco, vamos a decir, esa inocencia de niño, porque no ve al caballo, por ejemplo, él como un compañero de trabajo, sino probablemente como un compañero de juego o como alguien a quien uno puede someter al suplicio, al sufrimiento y al dolor. Entrando ahí por la cabeza de Pirulí pasa 1000 cosas que vamos a obviar por la cuestión del tiempo. De hecho, yo sé que ustedes van a seguir leyendo y van a leer todo. Él se imagina, él trae a la memoria esas travesuras hechas en otro momento y en otro contexto. Recordemos que su mamá se había internado en el bosque para poder buscar leña para la producción de la miel. Las muelas cilíndricas giran secas, su lamento entre tanto se han hecho más agudo. Pirulí se ha olvidado de alimentar el trapiche. Ha estado volando lejos de allí con su imaginación de pequeño pájaro sanguinario. De pronto se da cuenta de su olvido, de su negligencia. Siempre por anticipado los chicotazos de la madre. Ella es implacable con sus faltas. Pobre Pirulí. ¿Se dan cuenta? Un elemento objetivo, además de ser un niño, tiene que estar condenado al trabajo y al trabajo duro, y si no hace bien, era garroteado. Y su chicote de cipoí entra hasta los huesos. Pirulí recuerda el castigo que mereció por una aventura. Eleuteria viene saliendo del montecito con un hato de leña sobre la cabeza. Pirulí necesita encontrar algo pronto para disculparse, para desviar el justo enojo de la madre, que él se imagina cómo caerá sobre él. Cierra los ojos, araña su interior, no encuentra nada. Ah, sí, encuentra algo. Se remueve un instante dentro de la blusa elásticamente y se lanza contra los rodillos del trapiche que empieza a comer uno de sus brazos. Mamá, se agarra con la trapiche. Mamá, ay, mamaita. Los gritos de Pirulí son desgarradores. Las lechivanas vuelven asustadas. El matungo sigue su marcha renga sin oír, tirando el palo del malacate. Las terribles muelas cilíndricas siguen mascando el brazo de Pirulí. Ya lo tienen devorado hasta el codo. Eleuteria arroja su atado de leña, arroja el machete y se precipita desalada hacia el caballo para detenerlo. Lo detiene. El lamento del trapiche cesa, pero sigue los gritos de Pirulí y de su madre, de dolor lo de él, de espanto lo de ella. Pirulí Shemembú, por el amor de Dios, socorro gente cuera, trapiche con yagarra Shemembúpe. Eleuteria hace girar en sentido contrario el caballejo, prácticamente lo arrastra del bozal. Su fuerza es idéntica a su desesperación. Los rodillos van devolviendo poco a poco su mascada humana. El brazo de Pirulí va saliendo del trapiche convertido en bagazo hasta la mitad. Pirulí ha quedado extrañamente tranquilo. No llora, no se retuerce. Recobra su brazo en actitud reflexiva. Se diría que ya no siente dolor alguno. Los cilindros están apenas húmedos y el caldo verde y espumoso no ha perdido el color en las ollas negras que están debajo.
Shemembri, pobrecito mi hijo, cómo pico te descuidaste. Y el brazo derecho, tu brazo derecho, mi hijo, Dios santo. La desesperación de Eleuteria va tomando matices sombríos. Abarca el pasado y el futuro sobre el filo del momento terrible. Ve a su hijo lisiado para siempre. Se arrodilla delante de él y va a tomar el brazo herido como algo sagrado. La pobre mujer tiembla en todo el cuerpo. Es una hoja estremecida por el vendaval interior que destroza sus nervios. El pañuelo floreado se le ha caído de la cabeza y sus cabellos negros se han llenado de repentinas moscas de ceniza. Caen lacios y parados sobre su cara lívida. Pirulí está impasible, casi sonriente, concentrado en su pensamiento. Eleuteria toma por fin el brazo triturado y seco. La manga flota vacía en sus manos. No hay humedad de sangre, no hay pedacitos de hueso ni jirones de carne, nada. Solo la tela seca y vacía. Entonces Pirulí, como congraciándose, saca el brazo entero, intacto, que lo tenía metido dentro de la blusa, con el cinto y la piel, y se le extiende a su madre. Aquí está, mamaita, mi brazo. Para engañarte un poco nomaco hice. Ciega, trémula, jadeante, bruscamente transformada, Eleuteria grita agachándose. Mi tainte potijo del diablo, añá, añá. Levanta el garrote del suelo y descarga un gran golpe sobre la cabeza de Pirulí, que cae sin un grito y queda inerte a los pies de Eleuteria. Un cuento netamente naturalista. Encontramos realmente elementos sombríos, elementos que justamente nos muestran la miseria humana, el dolor de una viuda, de una mujer, por sobre todas las cosas, la pobreza y su condenación como ser humano. Eleuteria pierde su condición de mujer al quedarse viuda y tiene que hacerse cargo de un hijo. Y no solamente le queda como responsabilidad eso, sino que tiene que cuidar la economía de la familia. Porque esa miel, como lo dice ahí, tenía que llevar al pueblo en un carrito tirado otra vez por ese matunguito apelechado, sarnoso, y encima otra vez con diarrea. Es un animal enfermo. Vive ella en total peligro. En cualquier momento, este animal puede dejar de servirle. Y nos dice ahí de que con su miel va a ganar mucho. No nos dice ahí. Pero sí nos presenta justamente a una mujer sacrificada, a una mujer sumida en el dolor, sumida tal vez en el olvido y perdió totalmente su condición de mujer. Un lindo relato realmente nos presenta don Augusto Roabato. Y tenemos nosotros otro cuento que ya cada uno de ustedes van a tener la posibilidad de leer para poder justamente hacer un reporte desde una visión naturalista. Vamos a encontrar, así como lo estábamos haciendo, esos elementos netamente naturalistas que podamos encontrar en ese cuento. Pero antes de eso está la invitación para que podamos ir leyendo, para poder justamente alimentar nuestro espíritu. Nuestra literatura también es digna de ser conocida, de ser admirada, de ser apreciada. Y hoy le hago una invitación para justamente realizar siempre esa apreciación literaria. Entonces, esta tarea que les dejo es apenas justamente para poder cumplir con una norma, pero más allá de eso, yo sé que ustedes van a salir beneficiados porque van a salir muy enriquecidos al conocer más obra
de este genial escritor que ha traspasado la frontera y le valió justamente premios internacionales y eso hizo posible que la literatura paraguaya sea conocida también dentro del mundo literario. Si es que buen trabajo y cualquier cosa, estoy a las órdenes. Pueden comunicarse conmigo la hora que quieran, la hora que puedan. Estoy a su entera disposición. Buenas noches y buen trabajo.